Espero que se esté mirando eso en la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces vamos con nuestra temática. Dentro de las generalidades, cuando hablábamos con respecto a los tipos de fuerzas y esfuerzos a que está sometido un cuerpo en general y en particular un elemento estructural, habíamos hablado de las fuerzas axiales, las fuerzas cortantes, las fuerzas de torsión, las fuerzas de flexión. Hoy le ha tocado el turno a estas fuerzas de torsión. Quizá el mejor ejemplo que tenemos para entender cómo es que se produce este fenómeno físico de la torsión lo representa el hecho de exprimir la ropa cuando se la quiere colgar para secar. Ese entorchado que se produce en la tela se produce gracias a que las dos manos que sujetan este elemento están produciendo un momento que por esa razón recibe el nombre de momento torsor. La mano derecha está produciendo un momento en una dirección, la mano izquierda en la dirección contraria. Eso es entonces lo que nos da como resultado el fenómeno de la torsión. Quizá también más práctico y fácil de comprender es la denominación que también recibe este momento. También recibe el nombre de torque. Sabemos que un torque o un momento se produce por un par de fuerzas. Y aquí tenemos también entonces en el ejemplo del volante del vehículo, en este caso la mano derecha está ejerciendo una fuerza vertical hacia abajo, la mano izquierda una fuerza vertical hacia arriba. Y el hecho de que esas dos fuerzas, iguales y de sentido contrario, pero aplicadas en directrices paralelas, generan el par torsor, cuyo valor es el valor de la fuerza multiplicado por la distancia entre ese par de fuerzas, distancia que obviamente se debe medir perpendicular a las dos directrices. Y el resultado de eso es un giro en el volante. Mirando lo que sucede adentro, lo que nosotros no vemos, es que ese eje que está conectado al volante no tiene resistencia o tiene elementos que le ofrecen muy poquita resistencia y por eso puede girar libremente y producir el cambio de dirección en las llantas. Esa no es la parte que nos interesa a nosotros. Nos interesa saber qué le pasa a ese eje, pero cuando no tiene libertad de movimiento. Imaginemos que ese eje está restringido, está empotrado en una masa de concreto y si allí aplicamos el momento torsor en el volante, pues vamos a tener que, si existe una resistencia, se va a generar entonces al otro extremo del eje un momento de igual magnitud, pero de sentido contrario. Cosa que lo vemos más con más propiedad en la máquina que se utiliza en los laboratorios para realizar precisamente este tipo de ensayos, o en este caso, este es un taller de fábrica
de estructuras metálicas de adorno. Y ustedes saben que hay muchos adornos para los cuales a propósito se produce este entorchamiento en algunos elementos. Miremos, perdón. Esos 4 pernos que aparecen allí, al momento de apretarlos, nos van a simular lo que es, en este caso, el apoyo izquierdo, un empotramiento fijo, y en el otro lado hay un apoyo que permite la rotación. Ustedes lo están viendo el resultado allí. Ese entorchamiento que se produjo en este caso, en este perfil metálico. En el primer caso teníamos un perfil hueco y ahora tenemos una platina. Al aplicar nosotros ese giro, ese momento torsor, manteniendo fijo el otro extremo, entonces el resultado de eso es ese entorchamiento que vemos allí. Obviamente que aquí, para el ojo del buen observador, nos estamos dando cuenta que el material, para que quede esa deformación permanente, el material hace rato pasó o sobrepasó el límite de elasticidad. Acuérdese que dentro del rango elástico, si se produce una deformación, cuando cesa la fuerza, se recupera el material. Aquí no sucede eso, pero sí llama la atención el altísimo rango de elasticidad que tiene este material, que no es otra cosa que el acero, y que permite que se produzcan esas grandes deformaciones. No sucede lo mismo, por ejemplo, con la madera. Esta viga sometida a esfuerzo de torsión, el rango elástico lo sobrepasa muy fácilmente y llega a la rotura. Una rotura y veamos ahora, ya con un poco más de técnica, hago una pausa aquí para comentarles. Mientras en el caso de la, la varilla metálica hueca, porque las que vimos eran sección cuadrada de pared delgada, mientras ese elemento soportaba cualquier cantidad de vueltas completas en la manivela que producía el momento torsor, acá en la madera nos damos cuenta que no alcanza a soportar ni siquiera un cuarto de vuelta. Vamos a repetir ese pedacito.
Profe. Bueno, lo que están diciendo ellos es simplemente los datos que hay que llenar. Profe, una preguntita. Diga, El video estaba explicando por qué no se escucha el video, el sonido del video. no, lo que pasa es que eso les digo, a raíz de que ya me hacen la observación de que no se escucha así, el volumen del video es muy bajo, pero no dice otra cosa que lo que está escrito de que hay que llenar los datos en ese formato. No le ponga atención a eso. Bueno, esas fórmulas las vemos ahora. El asunto es que esos elementos que hemos visto en laboratorio nos hacen pensar en la vida práctica cuáles son los casos en los cuales tenemos que trabajar con este fenómeno de la torsión. Pues bien, aquí hay algunos casos. Las columnas algunas veces trabajan también con torsión y las vigas, por ejemplo, aquí, obviamente que este es un ejemplar hecho para fallar en laboratorio, pero nos da la idea de cómo trabaja una viga que está empotrada en sus extremos cuando es sometida a una carga excéntrica que genera un momento torsor. Si llevamos hasta la falla, entonces lo que hay que ver aquí es si falla por torsión la viga o si falla el pedazo de voladizo por flexión. Bueno, esas son otras cosas. Para nosotros, la torsión la podemos definir como la solicitación mecánica realizada por un torque o par de fuerzas que producen un momento de rotación al actuar en el eje de un elemento estructural. Eso que ya hemos visto en esos elementos está simulado aquí para indicar cómo podemos afrontar nosotros el fenómeno y cuáles son los datos que nos interesan para ponerle números, ecuaciones y variables a esto. Lo que observamos es que una fibra que en su estado en su estado de reposo se encuentra, digamos, para este elemento perfectamente horizontal y orientada con respecto a el centro en un ángulo de 0 grados, en el momento en que va sufriendo la torsión, va cambiando ese valor angular y termina esa línea que antes era recta y horizontal, en este caso termina siendo una línea con una tendencia algo helicoidal y que se ha desfasado un determinado ángulo de giro. Pues bien, los elementos sometidos a torsión se encuentran en muchas situaciones de ingeniería. La aplicación más común
la representan los ejes de transmisión que se emplean para transmitir potencia de un punto a otro. Por ejemplo, el eje mostrado en la figura 3.2 se utiliza para transmitir potencia del motor a las ruedas traseras de un automóvil. Estos ejes pueden ser sólidos, como el que se muestra en la figura 3.1, o huecos. Bueno, había otra figura allí. Aquí tenemos un caso en el que veíamos una viga que soporta un voladizo y que no tiene contrapeso, en este caso hacia el lado izquierdo, pues va a desarrollar toda su resistencia mediante la transmisión de esos momentos que llegan a los apoyos como momentos de torsión. Igualmente acá, sea que el voladizo sea completo o como en este caso, una viga en arco. Nos preguntamos nosotros ¿realmente en las edificaciones se da el fenómeno de la torsión? Pues bueno, ya vimos el caso particular de algunas vigas y quedó por allá en una imagen el caso de las columnas. Pero para llamar a ustedes la atención y que tengan en cuenta el fenómeno de la torsión, no solamente está presente en un elemento estructural aislado, como una viga o como una columna, sino que a veces está presente en toda la estructura del edificio. Cuando nosotros miramos, aquí he puesto un edificio caracterizado solamente por 4 columnas para que no nos distraigamos en la imagen. Este es el tipo de estructura que al ser sometida a fuerzas sísmicas, las cuales actúan donde está concentrada la masa. ¿Y dónde está concentrada la masa? Pues en cada entrepiso donde estamos tenemos una placa o una losa de concreto y de encima de la losa tenemos los acabados de piso y tenemos muros, etcétera. Es decir, en cada una de estas masas va a haber una fuerza. En este caso, si el sismo actúa en la dirección X, nosotros vamos a considerar actuando estas fuerzas. Bueno, yo las estoy pintando aquí, pero más adelante ustedes en el desarrollo de toda la temática de estructuras ya van a observar que realmente actúan en un punto que se denomina el centro de masa. Algo sobre eso ya conocen de la materia de estática. En ese centro de masa actúa la fuerza sísmica y como resultado de eso, ¿qué va a producir? Que este edificio se desplace una determinada distancia. El entrepiso de acá desplazará un poquito menos, el entrepiso de acá menos, y por consiguiente la zapata que supuestamente está empotrando al edificio, pues es posible que esa deformación en ese caso sea nula o casi nula. Si el sismo se presentara en la dirección Z, según estas coordenadas, pues entonces el movimiento ahora va a ser de estos extremos hacia allá, teniendo en cuenta también que, como aquí hay acción y reacción, esa fuerza que produjo movimiento hacia la derecha, pasado un instante de tiempo, la onda sísmica hace que se regrese y se produzca la deformación al contrario. Esto sucede así muy bonito, cuando todas las columnas se desplazan lo mismo, y para ello se necesita tener una estructura perfectamente regular y una rigidez también simétrica.
Entonces, en esos casos, todas las columnas se mueven la misma dimensión, bien sea en el sentido X, o bien sea en el sentido menos X, o en el sentido más Z, o en el sentido menos Z. Pero como el sismo no hay nada escrito que le obligue al sismo a decir voy a irme en la dirección X o voy a irme en la dirección Z, sino que él actúa en cualquier dirección. Para nosotros, estructuralmente, eso equivale a tener unas fuerzas en X, componente ortogonal, y otra componente ortogonal en Z. Y entonces en ese caso el edificio se va a mover en las dos direcciones. Pero esos movimientos son regulares, controlables, si la estructura es simétrica y si la masa también lo es. Pero resulta que algunas veces no coincide el centro de masa con el centro de rigidez. ¿Cuándo pasa eso? Supóngase que nosotros aquí en alguna parte tenemos que abrir un hueco para que ilumine y ventile el edificio. Eso ya hace que el centro de masa se desplace con respecto al centro de rigidez. O imagínense ustedes que por alguna razón en este lado tenemos muros de ladrillo que rigidizan e impiden el movimiento de las columnas. Entonces ese edificio se mueve más de un lado que de otro. Y eso es lo que generará para el caso de fuerzas sísmicas un comportamiento torsional de esta edificación. Simulación que veremos en el siguiente, bueno, más adelantico vemos esa simulación. Para comprender esto, yo les digo con este ejemplo. Aquí tenemos el chasis de un carro que en condiciones mecánicas de buen mantenimiento, pues es lógico que si está avanzando, su desplazamiento sea perfectamente horizontal en este caso. Sus 4 llantas funcionan perfectamente, las 4 rodarán lo mismo. Pero imaginemos qué sucedería si por alguna razón una de las 4 llantas estuviera frenada o estuviera atrancada, atorada, o algo que impida su libre movimiento solo en una de ellas. Ya no le quedará tan fácil desplazarse como vimos el caso anterior, y quizá lo más seguro es que se produzca un movimiento de esa naturaleza. Algo semejante le sucederá a nuestra estructura si una de las columnas es más rígida que otra, o si de un lado hay más rigidez que de otro, o si de un lado hay más masa que de otro. Es decir, la no coincidencia de centro de masa y centro de rigidez se manifiesta en la edificación como un momento torsor que produce estos comportamientos. Ay, no me da el momentico. Así comienza entonces a moverse con el sismo el edificio. Y esa es la parte más peligrosa del comportamiento estructural en las edificaciones, para que lo tengan en cuenta y vean que el tema de torsión sí está presente en las estructuras con que trabaja la ingeniería civil. Bueno, y entonces vamos, como decíamos, a la parte de los números, las incógnitas, las ecuaciones, etc. Considerando un eje AB sometido en A
y en B, a pares de torsión T y T', iguales y opuestos. Se efectúa un corte perpendicular al eje de la flecha en algún punto arbitrario C. El diagrama de cuerpo libre de la porción BC del eje debe incluir las fuerzas cortantes elementales, diferencial de F, perpendiculares al radio del eje que la porción AC ejerce sobre BC al torcerse. Eso es lo que nos hablaba. Aquí hay unos elementos diferenciales, diferencial de área, sobre los cuales actúa un diferencial de esfuerzo cortante. Y este es el resultado que vimos nosotros en aquellos elementos que fueron sometidos a torsión. El caso de las varillas cilíndricas, se necesitaba acercar muy bien la cámara para detectar estas que son las líneas de deformación. En cambio que en la sección cuadrada era tan evidente porque se produce a todas luces visible ese entorchamiento. Pues bien, entonces, tomando una gráfica un poco más clara, vamos a tratar de visualizar qué es lo que sucede. Imaginemos un plano, en este caso horizontal, que está determinado externamente por los puntos A y B y los centros de cada uno de los círculos, el círculo que está acá frontalmente y el círculo posterior que está en la parte de atrás, obviamente. Ese plano que cuando está en reposo es perfectamente horizontal, cuando aplicamos un momento torsor, tiende a deformarse de esa manera, como una superficie alabeada. Ese ya no es un plano. Es una superficie con curvaturas, en las que la única recta que se conserva es la recta que une los centros de los círculos. De resto, acá, en la parte externa es donde se manifiesta la más grande de las deformaciones, que consiste en que el punto B ha cambiado de posición y ahora ocupa la posición B'. Es decir, se ha desplazado una determinada magnitud en arco. Esa magnitud está determinada por dos ángulos. El ángulo medido con respecto al centro del círculo, que lo vamos a llamar phi, y el ángulo de la línea que deforma a manera de entorchamiento, que lo vamos a llamar gamma. Ese es el ángulo gamma máximo de deformación, que será igual a el ángulo phi multiplicado por el radio. Recuerden lo que decíamos en la clase anterior. Cuando las deformaciones son pequeñas, ese ángulo se puede también expresar como el producto, o mejor, el arco se puede expresar como el producto del radio por el ángulo, siempre y cuando esté expresado en radianes. Si esa magnitud que deformó, la magnitud BB', la dividimos entre la longitud que hay entre A y B, estamos haciendo como que si estuviéramos equiparando con el concepto de deformación unitaria.
estoy dividiendo la deformación total del punto BB' entre la longitud total, y por eso entonces el ángulo gamma lo podemos considerar como deformación unitaria, con la diferencia que es una deformación angular en forma de arco. Y podemos plantear las siguientes equivalencias. Tangente de gamma, que por efectos de ser deformaciones pequeñas lo podemos considerar igual a gamma. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso sería BB' sobre L. Y de aquí podemos despejar el valor BB', pasando L a multiplicar, sería gamma por L. Pero también al mismo tiempo BB' lo podemos expresar como el producto del ángulo φ por el radio R, y de allí que al reemplazar valores podemos tener que gamma, deformación unitaria, es igual al radio multiplicado por el ángulo φ y dividido entre L. Esa es entonces nuestra deformación unitaria por torsión. Aquí está definido con las palabras del libro. En la figura 3.14 se observa que para valores pequeños de gamma puede expresarse la longitud de arco AA' como L por gamma, pero por otra parte se tiene que AA' es igual a ρ por φ. Se deduce que L por gamma es igual a ρ por φ. Y despejando gamma, entonces tenemos que es igual a ρ por φ sobre L. Y podemos establecer una relación según la posición de ese diferencial de área. Si tenemos un diferencial de área ubicado a una distancia R minúscula con respecto al centro y un diferencial de área en el extremo que lo podemos considerar ubicado a una distancia R mayúscula, entonces podemos establecer una relación de esfuerzos y por consiguiente de deformaciones. En este caso, estamos hablando de esfuerzos cortantes. Pero ¿cómo así? Espero que no se me confundan. Si estamos hablando, ¿cómo es que estamos hablando de torsión y el profe nos mete esfuerzos cortantes? Recuerde cómo definíamos nosotros el esfuerzo cortante. Aquel que se produce tangencial a la superficie. Y eso es lo que hace el momento torsor. Hace que una superficie trate de deslizarse sobre otra, y este es el esfuerzo cortante máximo que se producirá en la fibra que está a una distancia R. En cambio que otra fibra que se encuentra a una distancia R minúscula, pues va a tener un esfuerzo cortante menor que ese esfuerzo cortante máximo. La relación entre los dos es una relación triangular y por consiguiente se puede trabajar como triángulos semejantes. Y entonces podemos decir que el esfuerzo cortante máximo es al radio mayor como el esfuerzo cortante es al radio menor. Y despejar de allí el esfuerzo cortante en cualesquier fibra ubicada a una distancia R minúscula menor que R mayúscula. Y entonces tenemos que el esfuerzo cortante en cualesquier fibra es igual a la distancia radial de la fibra multiplicada por el esfuerzo cortante máximo y dividido entre el radio del círculo de la sección que estemos trabajando. Pero como este esfuerzo cortante no siempre actúa
en la dirección vertical ni en la dirección horizontal, sino que a medida que nosotros vamos girando por ese efecto torsional, pues esos esfuerzos también van cambiando de dirección permanentemente. Pero en todo se cumple la relación que acabamos de definir. Habíamos despejado que el esfuerzo cortante en cualquier fibra es igual a la distancia del centro multiplicada por el esfuerzo máximo y dividida entre la magnitud del radio. Y si quisiéramos definir un diferencial de fuerza, pues tenemos que multiplicar el esfuerzo por el área. Acuérdense que fuerza es igual a fuerza sobre área, por área. Si multiplicamos el esfuerzo cortante por el diferencial de área, vamos a obtener la fuerza que produjo ese esfuerzo cortante. Y si en ambos lados la igualdad multiplico por R, voy a tener que el diferencial de fuerza multiplicado por el radio es igual al radio que multiplica al esfuerzo cortante, multiplicado por el diferencial de área. Y si hago la integración en ambos lados, pues la integral del diferencial de fuerza con respecto al radio es la fuerza total T. Y del otro lado me queda la integral de la función R por esfuerzo cortante por diferencial de área. Si reemplazamos la expresión que nos permite calcular el esfuerzo en cualquier punto, que la tenemos aquí en la integral, nos quedaría entonces que eso es radio por esfuerzo cortante máximo y por diferencial de área dividido entre el radio. Integral en la cual la única variable es R, que varía desde 0 hasta el radio mayor, hasta el radio total, radio mayúscula. Y el esfuerzo cortante máximo, pues es una constante que depende de la fuerza externa que hayamos aplicado y dependerá de las características propias del material. En definitiva, nos queda que la fuerza es igual al cortante máximo dividida entre R multiplicado por la integral del radio al cuadrado por diferencial de área. Y esto en mecánica se llamó J, igual a integral de R al cuadrado por d área. Y entonces podríamos decir que el cortante máximo es igual a la fuerza T por radio sobre J. Y también podemos decir que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza T por el radio dividido entre J. Y recordemos que J es el momento polar de inercia, que para el caso del círculo es igual a pi por radio a la cuarta dividido entre 2. Estas son nociones que ustedes miraron en mecánica. Y que si es necesario hay que ir a desempolvar. Y entonces en un punto n cualesquiera, tenemos que en el extremo la deformación del punto B pasó al punto B' y cualesquier punto que esté en un sitio cualesquiera del interior del radio, pues va a pasar de una ubicación n a una ubicación n' con respecto al centro. Eso es lo que hemos llamado radio mayúscula para el radio completo y ρ para ese radio pequeño. En otras palabras, la distancia que hay de O a B es el radio del círculo completo
y ON es ese ρ. T ya sabemos que es el momento torsor. J, el momento polar de inercia. Y la expresión T igual a J por esfuerzo cortante máximo dividido entre R, o esfuerzo cortante máximo igual al momento torsor por R sobre ρ. Y teníamos phi, que lo habíamos encontrado por allá, lo podemos expresar ahora como el momento torsor por L sobre J por G. Esto es aplicando la ley de Hughes dentro del rango elástico. Estas son todas las expresiones que debemos tener en cuenta, debemos tener a mano para el caso de las deformaciones o los esfuerzos por torsión. Un caso un poquito diferente lo representa el hecho de tener una sección hueca. Si nosotros tenemos ya no una varilla cilíndrica completa, sino una varilla de pared delgada, quiere decir que al interior hay un vacío y por consiguiente la distribución de esfuerzos se hará únicamente donde exista obviamente material. Y en este caso, tenemos que tener en cuenta que el momento polar de inercia cambia, porque ahora no es un círculo, sino una corona circular. Pero en la corona circular sucede con el momento polar lo mismo que sucede con el área, que es simplemente la diferencia de momentos polares, y eso lo podemos expresar como pi por radio mayor a la cuarta menos radio menor a la cuarta dividido entre 2. Profe, ¿podría repetirlo? Perdón. Aquí está. El momento polar de inercia del círculo completo es pi por radio a la cuarta sobre 2. Pero si a ese momento polar del radio grande le restamos el momento polar del radio pequeño y simplificamos, nos queda pi medios factor de radio a la cuarta menos radio menor a la cuarta. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bien, veamos eso que yo les he dicho con mis palabras también, como lo dice el libro. El ángulo de giro en el rango elástico. En esta sección se deducirá una relación entre el ángulo de giro phi de un eje circular y el par de torsión T ejercido sobre el eje. Se supondrá que la totalidad del eje permanece elástica, considerando primero el caso de un eje de longitud L y sección transversal uniforme de radio C, sujeto a un par de torsión T en un extremo libre. Se sabe de la sección 3.3 que el ángulo de giro phi y la deformación máxima acortante sigma máximo, gamma máximo, se relacionan como sigue. Sigma máximo igual al radio por phi sobre L. Lo está diciendo lo mismo, quizá aquí cambió solo que al radio dejó ya de llamarlo radio y lo llamó C. Pero en el rango elástico, el esfuerzo de cedencia no se excede en ninguna parte del eje. Por eso se aplica la ley de Hughes y se tiene que la deformación máxima también es igual al esfuerzo máximo dividido entre el módulo de elasticidad, decíamos cuando hablábamos de fuerzas axiales.
Cuando hablábamos de fuerzas cortantes dijimos que era sobre el módulo de rigidez, que para efecto de torsión es lo mismo, porque la torsión al interior del material se convierte en fuerza cortante. Entonces, en definitiva, tenemos que la deformación máxima, deformación unitaria, es igual al esfuerzo cortante máximo dividido entre el módulo de rigidez. Y que reemplazando los valores que ya habíamos encontrado en las expresiones anteriores, podemos expresar eso como el momento torsor T por el radio dividido entre J, que era el momento polar de inercia de la sección, y G, el módulo de rigidez. Igualando los miembros de la derecha de las ecuaciones 3.3 y 3.15 y despejando phi, se tiene que el ángulo phi es igual al momento torsor T por la longitud del elemento dividido entre el momento polar de inercia multiplicada por el módulo de rigidez. Como resumen de eso que hemos leído, uno de los textos nos trae unas recomendaciones a tener en cuenta. Le pido el favor a un colaborador que lea este párrafo. Cuando un eje que tiene una sección transversal circular se somete a un par de torsión, la sección transversal se mantiene plana mientras que las líneas radiales se tuercen. Esto provoca una deformación cortante en el material que varía linealmente a lo largo de cualquier línea radial, desde cero en la línea central del eje hasta un máximo en su límite exterior. Ok, gracias. Otro compañero. Compañero o compañera. Parece que únicamente estamos los dos. Oye. Para un material homogéneo elástico lineal, el esfuerzo cortante a lo largo de cualquier línea radial del eje también varía linealmente, desde cero en su línea central hasta un máximo en su límite exterior. Este esfuerzo cortante máximo no debe exceder el límite proporcional. Muy bien, gracias. Otro colaborador o colaboradora. Debido a la propiedad complementaria de la fuerza cortante, la distribución del esfuerzo cortante lineal dentro del plano de la sección transversal también se distribuye a lo largo de un plano axial adyacente en el eje. Y otra compañera. La fórmula de la torsión se basa en el requisito de que el par de torsión resultante de la sección transversal debe ser igual al par de torsión producido por la distribución del esfuerzo cortante alrededor de la línea central longitudinal del eje. Se necesita que el eje o tubo tenga una sección transversal circular y que esté hecho de un material homogéneo y con un comportamiento elástico lineal. Muchas gracias. Bueno, entonces ya abarcada la parte teórica conceptual, vale la pena entrar a ver cómo manejar numéricamente estas cosas. Tenemos planteado este problema, el problema modelo 3.1 del libro de Beer. El eje BC es hueco y tiene diámetro interior y exterior de 90 milímetros y 120 milímetros respectivamente. Los ejes AB y CD son sólidos y de diámetro D. Para la carga mostrada en la figura, determine A, los esfuerzos cortantes máximos y mínimos en el eje BC. B, el diámetro D requerido en los ejes AB y CD, si los esfuerzos cortantes permisibles en estos ejes son de 65 megapascales.
Esta es la figura que cuando se la mira por primera vez parece intimidante. Pero que ustedes ya saben, como muchas cosas en la ingeniería, rige el principio de divide y reinarás. Si usted quiere abarcar todo de una vez, se va a confundir y no va a encontrar por dónde comenzar. Entonces aquí lo que hay que hacer es diagramas de cuerpo libre, si se puede uno completo, y si no, ir haciendo por partes. Tenemos aquí las dimensiones. El tramo AB del eje es de 0.9 metros, el tramo BC de 0.70 metros, el tramo CD de 0.50 metros. Tenemos la torsión que se ejerce en el punto A de 6 kilonewtons metro, el momento torsor en B de 14 kilonewtons metro, los dos en sentido antihorario. Tenemos en el punto C un momento torsor de 26 kilonewtons metro, notando la dirección de la flecha sería para nosotros horario. Y en el punto D, un momento torsor de 6 kilonewtons, también antihorario. Hacemos el repertorio de fórmulas para recordar y tener a mano según lo que estemos buscando. Esta fórmula de momento polar de inercia, si usted no quiere tener duplicado, pues la misma fórmula sirve para un tubo hueco que para un cilindro lleno, con la diferencia de que en el caso del cilindro completo, el radio menor valdría 0 y queda la fórmula como la teníamos originalmente. Bueno, entonces, aquí está la solución planteada o resuelta. Ecuaciones de la estática. Denotando con TAB el par de torsión en el eje AB, se hace un corte en el eje AB y para el cuerpo libre mostrado tendríamos sumatoria de momentos en X igual a 0. Este es nuestro primer segmento, en donde actúa, veíamos un momento torsor de 6 kilonewtons metro. Planteando el sistema de ecuaciones. Si definimos positivo, sentido antihorario, tendríamos 6 kilonewtons metro menos la torsión en cualquier tramo, en cualquier punto del tramo AB, es igual a 0. Eso quiere decir entonces que el momento torsor para cualquier parte del segmento AB es el mismo, 6 kilonewtons metro. Si ahora cortamos en el eje BC y para el cuerpo libre mostrado hacemos el mismo planteamiento de sumatoria de momentos en X, entonces ahora para un punto cualesquiera del tramo desde B hasta C, externamente actúan un torsor antihorario en A que vale 6 kilonewtons más un torsor también antihorario en B que vale 14 kilonewtons y que tendrá que equilibrarse con un torsor interno en la barra o en el eje y que lo hemos llamado torsor BC. Allí, desde el punto de vista de las ecuaciones de equilibrio, se tendrá que cumplir y por consiguiente nos da como resultante en el tramo de B hacia C un momento torsional de 20 kilonewtons metro horario.
Y recordamos que la definición del problema nos pedía una de las barras era hueca y las otras macizas. Aquí están esos datos de radio 1, radio interno 45 milímetros, radio externo 60 milímetros. Solo que en el enunciado nos lo daba como diámetro 120 milímetros y 90 milímetros. Pero usted sabe que el radio es la mitad del diámetro, sencillamente. Entonces, volviendo al eje BC, que es el eje hueco, tendríamos que el momento polar de inercia, que está definido como pi medios factor de la diferencia de los radios a la potencia 4, tendremos pi medios factor de 0.060 a la cuarta menos 0.045 a la cuarta. Y eso nos da como resultado 13,92 por 10 a la menos 6 metros a la potencia 4. Mire que aquí no hemos hecho más que aplicar fórmulas. Y el esfuerzo cortante máximo es el momento torsor del tramo BC por el radio dividido J. Tenemos entonces 20 kilonewtons, que fue el momento torsor resultante, por C, que era el radio mayor, 0.060 milímetros, dividido entre el momento polar que acabamos de calcular, nos da un esfuerzo cortante máximo para el tramo de barra BC igual a 86.2 megapascales. Y el esfuerzo cortante mínimo, porque como es tubular, vamos a tener un esfuerzo máximo en la fibra externa y un esfuerzo mínimo en la fibra interna, donde el radio vale 45 milímetros. Y entonces tendremos que el cortante mínimo sobre el cortante máximo son proporcionales a sus radios, por consiguiente C1 sobre C2, y tenemos que el cortante mínimo dividido entre el cortante máximo, que vale 86.2 megapascales, deberá ser igual al radio mínimo 45 milímetros dividido entre el radio máximo 60 milímetros, lo cual nos da un cortante mínimo de 64.7 megapascales. Estos son los valores que, si quisiera usted reemplazar en este gráfico que nos apareció aquí, ya sabemos, aquí está el cortante máximo, que aquí lo he denominado tau sub 2, y el cortante mínimo tau sub 1. Ya tenemos sus valores aquí. Vamos a los ejes AB y CD. Se advierte que en ambos ejes la magnitud del par de torsión es 6 kilonewtons y que el esfuerzo es 65 megapascales. Denotando con C el radio de los ejes, se escribe: ¿por qué es 65 megapascales? Acuérdense, el enunciado decía que cuál sería la dimensión si se admite un cortante máximo permisible de 65 megapascales. Por esa razón, entonces, ponemos a trabajar la sección a ese esfuerzo para poder despejar la magnitud desconocida, que en este caso es el radio. Sabemos que el cortante es igual al momento torsor por el radio dividido entre el momento polar, y tendremos entonces el esfuerzo cortante 65 megapascales, el momento torsor 6 kilonewtons, el radio C, que es desconocido, y en el momento polar pi medios por C a la cuarta. Aquí podemos simplificar C a la cuarta y C, y nos queda como incógnita única esta C, que es el radio,
C al cubo igual a 58 por 10 a la 58.8 por 10 a la menos 6, resultando que ese radio es 38.9 por 10 a la menos 3 metros. Y si lo multiplica por 2, tendríamos que el diámetro de estos ejes AB y CD debe ser 77.8 milímetros. Aquí estaba el diagrama de cuerpo libre del tramo AB. ¿Alguna inquietud del problema anterior? Bueno. Otro problemita. El diseño preliminar de un eje grande. Profe, qué pena, ¿puede regresarlo un segundito? ¿Cómo dice? ¿Puede regresarlo un momentico? Ya. Ya, profe, listo. Qué pena. Tranquilo. Lea usted el problema. El diseño preliminar de un eje grande que conecta a un motor con un generador requiere el uso de un eje hueco con diámetros interiores y exteriores de 4 pulgadas y 5 pulgadas respectivamente. 6. A 6 respectivamente. Sabiendo que el esfuerzo cortante permisible es de 12 kilolibras por pulgada cuadrada. pulgada cuadrado, determina el máximo par que puede ser transmitido. A por el eje como fue diseñado, B por un eje sólido del mismo peso, C por un eje hueco del mismo peso y de 8 pulgadas en diámetro exterior. Bueno. La situación es esta. Vamos a la primera parte, considerando el eje hueco tal como fue diseñado. Para ese eje hueco tenemos momento polar de inercia. Recuerde que es pi medios factor de la diferencia de radios a la potencia cuarta. Entonces tenemos un radio mayor que vale 3 pulgadas porque el diámetro valía 6 y un radio interior que vale 2 pulgadas porque el diámetro valía 4. Eso a las potencias 4 y multiplicada por pi medios nos da 102.1 pulgadas a la cuarta. Utilizando la ecuación 3.9 tenemos cortante máximo igual al momento torsor por el radio sobre el momento polar, caso en el cual la incógnita es el momento torsor. Despejando y buscando la correspondencia de unidades, tenemos 408 kilolibras pulgada. La parte B. Un eje sólido de igual peso. Perdón, ¿cuánto fue el resultado? 408 kilolibras punto pulgada. Listo, profe, gracias. Ok. Para la parte B, eje sólido de igual peso. Para que el eje, como si se diseñó, y este eje sólido tengan el mismo peso y longitud, las áreas de sus secciones transversales deben ser iguales.
Es decir, el área cuando era hueco debe ser igual al área cuando es sólido. Sí está claro el concepto, porque pide reemplazarlo por un eje sólido, pero que tenga el mismo peso del eje anterior. Entonces, el área en el eje hueco era 3 pulgadas el radio interno, el radio externo y 2 pulgadas el radio interno. Entonces, acuérdese que el área es pi por d al cuadrado sobre 4, que deberá ser igual al área como sólido cuyo radio no conocemos. Aquí se ha suprimido el sobre 4 porque se anulan, porque está dividido entre 4 en ambos lados de la igualdad. Y se ha despejado el radio como radio sub 3, que sería 2.24 pulgadas. Ya que el esfuerzo permisible es 12 kilolibras pulgada cuadrada, entonces reemplazamos y tendríamos que, si reemplazamos con esas dimensiones, el momento polar de inercia ahora sería pi medio por 2.24 a la cuarta. El radio ya conocemos, 2.24, y despejamos el momento torsor, que ahora nos daría 211 kilolibras punto pulgada. ¿Alguna inquietud? Y la parte C. Reemplazando con un eje hueco de 8 pulgadas de diámetro. Para un peso igual, nuevamente deben ser iguales las áreas de las secciones transversales. Se determina el diámetro interior del eje a partir de área de la primera sección debe ser igual al área de la nueva sección que estamos buscando. El área del primer tubo hueco era un radio de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado por pi, que deberá ser igual a... Conocemos el radio externo porque pide que sea de 8 pulgadas de diámetro, radio 4, menos un radio que para distinguirlo de los otros aquí lo ha llamado radio C5. Aquí lo que hay que despejar es cuánto valdría el C sub 5, resultado de cuyas operaciones obtiene 3.317 pulgadas. Y para ese radio interno de 3.317 y radio externo de 4 pulgadas, el momento polar de inercia es ahora 4 a la cuarta menos 3.317 a la cuarta, que multiplican a pi medios y nos da momento polar de inercia 212 pulgadas a la cuarta. Y como el esfuerzo promedio admisible es 12, vamos con el radio externo 4 pulgadas y tenemos que el esfuerzo máximo es el momento torsor por el radio C4 dividido entre el momento polar de inercia, todo conocido allí para despejar T, y nos da 636 kilolibras punto pulgada. ¿Cuál es el propósito que tiene este ejercicio? Que usted compare cómo, en qué condiciones se aprovecha más el material. ¿Cómo trabaja mejor? ¿Un tubo de pared delgada o un cilindro macizo? En el cilindro macizo parece que estamos desperdiciando material. Porque con la misma cantidad de material, por eso dice con el mismo peso, pasando a estas dimensiones, miren que tenemos 636, un momento torsor de 636. En el segundo caso teníamos un momento torsor de 211
Y en el primer caso, un momento torsor de 408. Bueno, obviamente que estos problemas son enfocados más a la ingeniería mecánica, como les decía. Bueno, esto lo dejo para... Profe, Diga. ¿me podría hacer ver qué número era el anterior ejercicio? Este es el problema modelo 3.2. Vale, gracias. Les decía que este lo voy a dejar para que lo trabajen ustedes. Aquí hay otro problema propuesto. ¿El Interesante. anterior era cuál, profe? El 3. 3.9 y 3.11. Veamos este otro ejemplo. Un eje cilíndrico hueco de acero mide 1.5 metros de longitud y tiene diámetros interior y exterior iguales a 40 y 60 milímetros respectivamente. La pregunta A, ¿cuál es el máximo par de torsión que puede aplicarse al eje si el esfuerzo cortante no debe exceder 120 megapascales? Y B, ¿cuál es el valor mínimo correspondiente del esfuerzo cortante en el eje? Creo que este también debería dejarlo para que no lo trabajen ustedes. Bueno, sin embargo, ya que está allí, pues acabemos de verlo. Máximo par de torsión permisible. El máximo par permisible T que puede aplicarse al eje es el par para el cual el cortante máximo producido sea de 120 megapascales. Eso nos tiene que quedar claro. Como este valor es menor que la resistencia de cedencia del acero, se puede usar la ecuación despejando T de ella se tiene. El par torsor es igual al momento polar de inercia por el cortante máximo dividido entre el radio. Recuerde que el momento polar de inercia J de la sección transversal es dado por la ecuación 311, donde C1 es el radio menor, que sería 20 milímetros, 0.02 metros, y el radio 2, el radio mayor, un medio de 60 milímetros, 0.03 metros. Obtenemos el momento polar de inercia, nos ha dado 1.021 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Y no nos queda más que reemplazar los valores del momento polar, el cortante máximo permisible y el radio que acabamos de calcular, y obtenemos que el momento torsor que se puede aplicar en condiciones de elasticidad sería 4.08 kilonewtons punto metro. El esfuerzo mínimo. Nuevamente hacemos la relación entre esfuerzos que deberá ser igual a la relación entre radios. El valor mínimo del esfuerzo cortante ocurre en la superficie interior del eje. Se obtiene de la ecuación 3.7 que expresa que
el cortante mínimo y el cortante máximo son respectivamente proporcionales al radio 1 y al radio 2. Y de ahí obtenemos que el cortante mínimo será igual. Radio mínimo 0.02 metros dividido entre radio máximo 0.03 multiplicado por el cortante máximo 120 y nos ha dado 80 megapascales. ¿Qué par de torsión deberá aplicarse al extremo del eje del ejemplo anterior para producir un giro de 2 grados? Utilice el valor módulo de rigidez 77 gigapascales. Este pues es continuación del anterior, de tal manera que lo voy a pasar para que lo consulten ustedes. Y lo mismo este caso. Aquí hay otro ejemplo, mejor dicho, el libro está lleno de ejemplos. Deben leerlos ustedes. Yo quiero pasar a la parte ¿qué pasa cuando una sección no es circular? Que es lo que nos interesa quizá a nosotros más. En la sección anterior se demostró que al aplicar un par de torsión sobre un eje con sección transversal circular, es decir, sobre un eje con simetría axial, las deformaciones cortantes varían linealmente desde 0 en su centro hasta un máximo en su superficie externa. Además, debido a la uniformidad de la deformación cortante en su superficie externa, en todos los puntos sobre el mismo radio, las secciones transversales no se deforman, sino que permanecen planas después de que el eje ha girado. Por otra parte, los ejes que tienen una sección transversal no circular no poseen simetría axial, por lo que su sección puede alabearse cuando el eje gira. Una prueba de ello puede verse en las líneas de cuadrícula deformadas en un eje con sección transversal cuadrada cuando el eje se ha girado, figura 5.25. Como consecuencia de estas deformaciones, el análisis de la torsión de los ejes no circulares se vuelve considerablemente más complicado. Esto es lo que le sucede a una sección transversal de un eje que no tiene superficie circular. ¿En virtud de qué? De que dependiendo el ángulo de giro que vaya tomando, ustedes saben, sobre todo los vértices, las puntas, van a estar sometidas a mayor o a menor esfuerzo. Y esto hace que entonces, al estar en una parte más esfuerzo que en otra, diametralmente opuestas, puede producir, por ejemplo, este fenómeno, que en un instante unas esquinas se alarguen y otras esquinas se contraigan, como estamos observando allí. Y cosa impredecible en cualquier diferencial de área interno. Esto es lo que veíamos cuando entorchaban las varillas cuadradas de sección hueca en los primeros videos que miramos. Entonces veamos qué nos dice el texto guía.
Las fórmulas obtenidas en las secciones 3.3 y 3.4 para la distribución de deformaciones y de esfuerzos bajo una carga torsional se aplican solo a elementos con sección transversal circular. De hecho, su deducción se basó en la suposición de que la sección transversal del elemento permaneció plana y sin distorsionar, y se vio en la sección 3.3 que la validez de esta suposición depende de la simetría axial del elemento. Es decir, sobre el hecho de que su apariencia permanece constante cuando se ve desde una posición fija y se gira alrededor de su eje un ángulo arbitrario. Una barra cuadrada, por el contrario, retiene la misma apariencia solo si se gira 90 o 180 grados. Siguiendo un racionamiento similar al utilizado en la sección 3.3, podría mostrarse que las diagonales de la sección transversal cuadrada de la barra y las líneas que unen los puntos medios de los lados de dicha sección permanecen rectas. Sin embargo, debido a la falta de simetría axial de la barra, cualquier otra línea dibujada en su sección transversal se deformará cuando la barra se tuerza y la sección transversal misma se torcerá fuera de su plano original. Y entonces la solución de eso resulta que requiere, en el mejor de los casos, el manejo de unas ecuaciones diferenciales. Por fortuna a nosotros nos han dado ya la solución de esas ecuaciones resumidas en estas gráficas y en estas ecuaciones que tenemos aquí. Observamos en la parte superior que tenemos cortante máximo. Aquí está, cortante máximo igual al momento torsor dividido entre C sub 1 por A y por B al cuadrado. Y la deformación angular phi igual al momento torsor por la longitud dividida entre C sub 2 por A por B al cubo y por el módulo de rigidez. ¿Qué quieren decir estos elementos? No vayan a confundir, como este libro utilizaba en los problemas anteriores y en las fórmulas anteriores, el C sub 1 y el C sub 2 como radios, aquí no significan lo mismo. Resulta que esto está dado en función de la relación que hay entre estos lados. Veamos qué sucede. Cuando la sección es cuadrada, tenemos A y B son iguales. Tendríamos que aplicar para el cortante máximo esta expresión. El momento torsor dividido entre C1 y los valores de los lados. Pero como A y B son iguales, por eso nos queda A al cubo. ¿Y este 481 de dónde salió? Resulta que cuando la sección es cuadrada, quiere decir, acá tenemos en la tabla 3.1, coeficientes para barras rectangulares en torsión. Si A y B son iguales, pues quiere decir, como si dijéramos A sobre A, y eso vale 1. Es decir, si la relación entre los lados vale 1, la constante C1 es 0.208 y la constante C2 es 0.1406. Aquí lo que sucede es que al reemplazar en esta fórmula no han puesto dividido entre 0.208, sino multiplicado entre 1 dividido 0.208 y eso nos da el 4.81 que aparece allí para poder calcular el cortante máximo. Y para poder calcular el ángulo de deformación, lo mismo. La expresión es
el valor del momento torsor multiplicado por la longitud del elemento por A y por B al cubo, pero como A y B son iguales, nos queda A a la potencia 4, multiplicado por el módulo de rigidez G, y esta constante C sub 2, que está dividiendo en la fórmula, acá la pusieron como 1 dividido entre 0,1406. Si hacemos esa operación, 1 dividido 0,1406, nos da ese valor de 7,10. Acá me da exactamente 7,11. Bueno, eso para el caso del cuadrado. En el caso del triángulo, aquí tenemos para un triángulo equilátero. El caso del triángulo equilátero, ¿en cuál condición estará considerado? Bueno, ese caso es resuelto por aparte y aquí están directamente las constantes. Si los tres lados valen lo mismo, simplemente multiplicamos 20 por el momento torsor y por el lado del triángulo al cubo. Y para el ángulo, 46 por el momento por la longitud, dividido entre el módulo de rigidez y por el valor del lado del triángulo equilátero a la potencia 4. Nos interesa saber qué pasa con el rectángulo. Entonces, en el rectángulo sí es verdad que tenemos que A y B no son iguales. Entonces, directamente aquí la expresión apunta específicamente a ese caso, a esos casos del rectángulo. ¿Y cómo hacemos para saber qué constante emplear? Aquí tenemos la proporción A sobre B. Si tiene usted un rectángulo, por ejemplo, en el que A vale 4 pulgadas y B vale 2 pulgadas, pues la relación A sobre B sería 2. Buscamos aquí A sobre B igual a 2. Y leemos que la constante 1 es 0,246 y la constante 2, 0,226. Y con esos valores puedo calcular el cortante máximo y el ángulo de deformación torsional phi. Es decir, algo que parecía complicado, misterioso, se ha simplificado con la aparición de estas tablitas. Inclusive allí trae para el caso de la elipse, en función de las dimensiones de su eje mayor y eje menor. Y además, como notas aclaratorias, tenemos, denotando con L la longitud, esta es una barra de sección rectangular, como observan, de longitud L, de ancho A y alto B, el lado más ancho y el más angosto de su sección transversal, y con T la magnitud de los pares de torsión aplicados a la barra, se encuentra que el máximo esfuerzo cortante ocurre a lo largo de la línea central de la cara más ancha y que es igual a cortante máximo igual al momento torsor dividido entre C sub 1 por A y por B al cuadrado. Esta expresión ya la teníamos en la tablita, en la fórmula anterior. Y el C sub 1 es el que aparece en la tabla y que aquí también ya nos lo trae nuevamente. Aquí está.
El ángulo phi igual a T por L sobre C sub 2. Y ahí están esos valores de coeficientes para las barras. Entonces, como les dije, algo que aparentemente parecía muy difícil, muy complicado, se ha vuelto totalmente simplificado con estas expresiones. Para ustedes, el reto, resolver este problema, que no es un solo problema, son 1, 2, 3, 4 problemas. Es el problema 3.129, el problema 3.130, 131 y 132. Aquí hay 3 barras, las barras A, B y C. La primera de sección cuadrada con magnitud B por B. La segunda cilíndrica con diámetro B. Y la tercera rectangular con ancho B y largo 1.2 B. ¿Y qué nos dice el problemita o los problemitas? El 129. Cada una de las 3 barras de acero que se encuentran en la figura están sometidas a un par de torsión con magnitud 275 newtons metro. Si se sabe que el esfuerzo cortante permisible es de 50 megapascales, determine la dimensión B requerida para cada barra. El 130. Cada una de las 3 barras de aluminio que se muestra en la figura se tuercen a través de un ángulo de 2 grados. Si se sabe que B vale 30 milímetros y que el esfuerzo cortante permisible es de 50 megapascales y el módulo de rigidez 27 gigapascales, determine la magnitud mínima permisible de cada barra. El 131. Cada una de las 3 barras de acero están a un par de torsión como se muestra en la figura. Si se sabe que el esfuerzo cortante permisible es de 8 kilolibras pulgada cuadrada y que B igual 1.4 pulgadas, determine el máximo par de torsión T que puede aplicarse a cada barra. Y el 32, cada una de las 3 barras de aluminio que se muestran en la figura se tuercen a través de un ángulo de 1.25 grados. Estos son grados sexagesimales, acuérdense que hay que entrar con radianes. Si se sabe que B igual a 1.5 pulgadas y cortante 7.5 kilolibras pulgada cuadrada y módulo de rigidez 3.7 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada, determinar la longitud mínima permisible para cada barra. Ese es entonces el reto para ustedes. Lo dejo como reto porque yo sé que si se les entrega resuelto, se contentan con leerlo y no se produce el efecto enseñanza-aprendizaje que se consigue cuando el estudiante asume por su cuenta el reto de resolver los problemas. Este es entonces el tema de esfuerzo torsional, esfuerzo y deformación por momento torsor. ¿Alguna pregunta? Nos vemos entonces para nuestro siguiente tema, que es la flexión. Si no hay alguna... Profe, yo tengo una pregunta. Diga usted. Lo que pasa es que en una de las secciones iniciales que vimos de este capítulo, decía que el material que
debía comportarse de manera elásticamente lineal. Entonces yo me preguntaba si hay conductas de los materiales que en la región elástica no sea lineal, porque creo que se refiere a eso, ¿no es así? A veces el comportamiento lineal es precisamente la región elástica. Ah, ya, ya. Sí, sí, es como una redundancia quizá. Lo que pasa hay que tener en cuenta, y en eso es reiterativo el texto, porque obviamente si se salió del rango elástico, ya esas ecuaciones no sirven. Ustedes vieron esas barras que se torcían a propósito como para usarlas de adorno en los pasamanos, en las puertas, cosas por el estilo. Eso lo hacen a propósito, pero ya son deformaciones que quedan permanentes y eso no nos interesa a nosotros. Sobre todo en el edificio que les mostraba, a nosotros no nos interesa que las columnas queden torcidas o entorchadas, sino por el contrario, que el efecto se comporten dentro del rango elástico para que la columna no quede deformada permanentemente. Pero está bien su observación, sí, es una redundancia que hay allí. ¿Algo más? Si no es así, entonces, por favor, me escriben sus 2 apellidos al chat y pueden cerrar a medida que van escribiendo. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Adiós. Hasta luego, profe, gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego.